Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces la clase número... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? La clase número 15. A ver, Pastor, ábrame. se ve muy Ah, su ahí teléfono sí. está tapando la imagen. Que tengo justo ahí. La clase número 15. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, yo doy gracias en esta oportunidad que tú me das de poder enseñar tu palabra. Señor, queremos que todo lo que vamos a exponer, enseñar, y a medida que se vayan conectando, todos mis hermanos podamos aprender sobre el propósito eterno. Son varias cosas, Señor, que están puestas a través del gran proyecto tuyo. Hoy bendícenos y que nuestra mente no solamente razone, sino queremos ir más lejos a medida que vamos descubriendo y que tú nos revele la estrategia del reino. En el nombre de Cristo, tu amado Jesús, oramos porque es a través de tu Hijo que hace esto posible. Vamos a compartir hoy, para que pongan un título, se llama La oración de reino. Eso vamos a hablar hoy día, la oración de reino. Hemos estado hablando sobre cómo construir la iglesia. La iglesia tiene un propósito de ganar territorio, eso hemos hablado, para expandir el reino de la tierra. La iglesia tiene un aspecto importante de administrar todo lo que Cristo nos delegó. Y hemos visto algunos textos como Hechos 14:23, Tito 1:5, Hechos 20:17. Y lo que Satanás de alguna forma ha actuado es el sectarismo que ha habido en la iglesia. Entonces hoy vamos a entrar a la oración de reino, que es distinta a la oración intercesora, que eso vamos a compartir. Si quieren poner nota, escribir, vamos a ver esta herramienta. A medida que Dios avanza con el reino, indudablemente con la iglesia, en unidad, ordenada, va a destrozar a su enemigo en dos formas siguientes. Uno es, él llama a la iglesia a mantener una oración de reino, y lo segundo es arrojar todo plan satánico de cualquier lugar donde esté a través de esta oración de reino. O sea, tenemos por un lado la iglesia y tenemos otro ahora instrumento que Dios nos ha dado, en la oración de reino. Entonces, la oración de reino es el canal donde nosotros traemos a la tierra su voluntad. Esto no tiene nada que ver con necesidades personales, no tiene nada que ver con cosas netamente familiares por enfermedad. Esto netamente es traer la intención de Dios a la tierra. Por eso se llama oración de reino. Y la oración de reino, la única agencia, entre comillas, permitida para usar este instrumento, este medio, es la iglesia. La iglesia como tal. Por eso la iglesia tiene un propósito de alcanzar este objetivo importante, es traer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Hemos visto y quiero manifestar que hay diferentes tipos de oración. Hay oración intercesora, hay oración de petición, hay oración de súplica, hay oración de acción de gracia, hay oración de hermandad, etc. Pero la oración de reino se ocupa
lo más importante son intereses de nuestro Dios. Son intereses divinos. Por eso se llama oración de reino. La oración de reino se ocupa solo de los intereses de nuestro Padre, solo los intereses del Eterno. Y ese es un punto importante que hoy vamos a compenetrarnos profundamente. De este punto es el énfasis mayor de todos nosotros que vamos a hacer esta oración de reino, es traer el deseo y la intención de Dios en la tierra. Esa es la oración de reino. Tiene dos aspectos. Es traer su deseo y su intención. En otras palabras, es que Él reine visiblemente en la tierra. Por eso es el reino. Entonces, los medios que Él va a usar es la oración que va a hacer la iglesia para establecer su reino. Yo quiero que abran su Biblia y vamos a entrar ya en materia. En el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Él le dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice que las puertas del Hades ya no prevalecerán contra ella. Hay otra versión que dice las puertas del Seol no prevalecerá contra ella. Y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas son llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esta es la intención, trae la intención de Dios. ¿Se fijan? Por eso dice, son llaves que vienen, son códigos, son luces, son revelaciones profundas que no vienen de la tierra, sino vienen totalmente del cielo. Y eso nos da a nosotros autoridad para desautorizar el mundo espiritual satánico que opera aquí en la tierra. Por eso la iglesia tiene llaves. En otras palabras, cuando hablamos de llaves, tiene autoridad, tiene movimiento la iglesia. Y ese movimiento es gobernar con los cielos aquí en la tierra. Hace mucho tiempo la iglesia ha perdido esa estrategia. La iglesia se inclina solo a un área. Por eso, si ustedes hacen estudios más profundos, van a ver cómo Josué pudo detener el sol y la luna, cómo Moisés pudo abrir el mar. O sea, estamos hablando de niveles de esto no está en nuestro entendimiento. Por eso a algunos les cuesta entender, porque desde el momento que nace el concepto de la filosofía de Calvino y Kant, eso trae un cambio totalmente distinto a la forma de pensar teológico. Y es por eso que en vez que la teología nos ayude más, provoca una fortaleza. Y eso limita totalmente cómo la iglesia debe orar. Y cuando la iglesia pierde ese objetivo, es por eso que no vemos los cambios trascendentes que Dios quisiera hacer en este planeta. Y esto es lograr nosotros establecer esos cambios. Fíjese que si podemos ver cómo podían orar en silencio y hacer por medio de ciertas estrategias hacer caer muros. O sea, cómo podían hacer actos proféticos, y el acto profético era traer la voluntad de Dios, que ellos pudieran entrar a tierra de Canaán. ¿Cómo podía hacerlo? Eso porque vieron la importancia de la oración de reino. Entonces, el movimiento del cielo se quiere establecer en la tierra, y el ente para lograr eso es la iglesia trayendo ese efecto
aquí, nuevamente, valga la redundancia, en la tierra. Por eso es la acción de la iglesia. Es la acción de la iglesia que se va moviendo porque el Padre ha querido que así sea. Y eso es la oración de reino. Entonces, la iglesia aquí se transforma en un instrumento totalmente poderoso en las manos de Dios. Es un canal de salida. Es un canal donde la iglesia avanza y va haciendo cambios en las ciudades, en las regiones donde se establece. Por eso, una de las tareas que la iglesia tiene son no solamente de la intercesión, no solamente ponerse en la brecha, principalmente es entender el concepto de desautorizar al enemigo. Es atar y desatar. Entonces, porque Dios lo ha querido así. Entonces, cuando tenemos nosotros una iglesia que ora, que intercede, pero luego viene esa nueva revelación para nosotros, que es la oración de reino, es que vamos a lograr el punto que escuchar lo que Dios quiere hacer en la ciudad, en la región, así como Dios le expresó a Jeremías. Fíjese que Dios expresó a Jeremías que los reyes tenían que entregarse a Babilonia. Y muchos pensaban que cómo podía ser posible de que él pudiera entregar a mano a Nabucodonosor. Y todos los otros empezaron a orar y decían, no, estás rayado, estás loco, tú siempre hablando desastre, ¿cómo vamos a entregar? Pero el profeta había escuchado la voz y la intención era que ellos tenían que entregarse en manos de ese rey, entre comillas, pagano. Y les dijo, entréguense. Y eso le costó cárcel, le costó todo lo que ustedes saben, porque la oración de reino tiene ese efecto. Entonces no se entiende, porque es traer juicio. Es traer juicio. Entonces aquí hay algunos que no aceptan eso. No aceptan que la oración es poderosa cuando usamos la oración de reino. No lo aceptan, no lo codifican en su mente. ¿Por qué? Porque actúan bajo un plano totalmente natural. Pero Jeremías, como estaba en otro plano, él sabía que se iba a quedar ahí. Él sabía lo que iba a acontecer en 70 años. Porque era traer la intención de Dios, la voluntad de Dios en ese lugar. Y aunque todos no aceptaron la voluntad de Dios, porque hubieron 2 cautiverios, el primer cautiverio se llevó tanta gente, después el segundo se llevó a todo el resto. Y ahí es donde el rey le saca los ojos y mata a sus hijos. Entonces, como podemos ver, la intención es esa, o sea, es agresiva, es poderosa, porque afecta el universo natural. Entonces es un canal. Por eso la obligación de la iglesia, y esto lo vuelvo a enfatizar, en la oración de reino, es atar a Satanás y soltar la tierra. Esa es la intención de Dios. Ese es el papel importante. Por eso el reino de Dios viene a medida que la iglesia ora por su llegada. En Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esta es la oración del reino. Que venga el reino. Que se haga no nuestra voluntad, pero muchos de nosotros cuestionamos aquellas cosas que son netamente de Dios, son de la jurisprudencia de Dios. Dice que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, o sea, sin cuestionamiento. Sin cuestionar.
la voluntad de Dios. Hoy cuestionamos todo. ¿Por qué cuestionamos todo? Porque justamente parte de la escuela. Y esa escuela es totalmente griega. Porque cuestiona todo. No se somete a la voluntad de Dios. No lo logra percibir y entender. Por eso a medida que nosotros vamos orando, nos vamos metiendo en la oración de Dios, ya no nos queda más aceptar la voluntad de Dios y empezar a agudizar los oídos espirituales y conocer lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros no hacemos eso, todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor es un desastre. Es un desastre. Porque todo lo que vemos nosotros alrededor no lo entendemos. No lo comprendemos. ¿Por qué la sequía? ¿Por qué esto otro? Y empezamos a orar, Señor, manda lluvia, y cuando Dios quiere mandar sequía. Algo quiere enseñar Dios ahí. ¿Cómo podemos nosotros cuestionar la voluntad de Dios? Pero ahí le damos, y ahí nos quedamos frenados. Entonces, esa es la diferencia en la oración de reino. Por eso, el aspecto importante, otra característica de la oración de reino, la oración de reino es atraer la voluntad de Dios sobre la tierra. Eso es la oración de reino. El énfasis mayor es atraer la voluntad de Dios sobre la tierra. Si no, no tiene sentido y esa oración no tiene propósito, porque está haciendo mi propósito, pero no el propósito de Dios. ¿Me explico? Estamos entendiéndolo. Que el propósito de la oración del reino no es hacer mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo. Fíjese que un siervo estuvo orando por mucho tiempo, quizás creo 6, 8 meses para que su hijo no muriera. Se tiró a ayunar muy largo, creo que como 70 días, para que no muriera. Dios quería llevárselo. Y empezó a orar, y ahí fue una oración intercesora. Y la oración intercesora era que en ese momento se pensaba que alguien estaba haciendo presión en la familia y que ese niño iba a fallecer. Pero empezó a orar, y de repente a este siervo aparece un ángel. Y el ángel viene y le habla y dice, ¿por qué peleas conmigo? Y le dijo, yo no quiero, el pastor decía, no quiero que te lleves mi hijo, porque su anhelo era tener el hijo. Y le dijo, mira, porque has sido humillado, porque has sido humilde, porque has buscado tu presencia, yo concedo hoy tu petición, pero será tu dolor. Ese niño creció. Pero ese niño cuando creció se transformó el vandálico más grande del mundo. Mató a miles y a miles de personas. ¿Por qué? Porque no entendió la voluntad de ¿qué? De Dios. Entonces, muchas cosas nosotros a veces oramos, pero Dios concede nuestras peticiones, indudablemente. Pero no hacemos ¿qué? La voluntad de Dios. Y es por eso que todo para nosotros es una confusión. ¿Y por qué una confusión? Porque nosotros transitamos más en un plano totalmente natural. Y cuando Dios quiere que nosotros nos sumerjamos a las cosas espirituales, meternos en la oración, ayuno y empezar a codificar lo que el Espíritu Santo va hablándonos. Por eso Romanos 8, 26, 27 dice que el Espíritu intercede con voz indecible, inaudible, que es lo que es conveniente. Pero no aceptamos lo conveniente, sino que ahí viene la resistencia, porque queremos la conveniencia mía. Y ahí estamos parados, amargados, frustrados. Y esa oración automáticamente no es una oración de reino, es una oración totalmente personal. Por eso no tiene sentido. Dios no hace mucho más. No hace mucho más en la tierra porque las oraciones nuestras son más oraciones personales
que es una oración de su voluntad, de hacer su voluntad en la tierra a través de su pueblo. Por eso Dios nunca se apropia de la voluntad del hombre, pero Dios se ha restringido, y ahí es donde se inmola Él por amor a nosotros, para no hacer más. Porque está escrito en su plan original que es por medio de la iglesia que tiene que Él operar. ¿Me explico? Porque está escrito, es parte del propósito eterno de Dios. Por eso Él quiere que la iglesia entienda que debemos nosotros traer su voluntad sobre la tierra. El hombre puede limitar, el hombre puede obstruir la expresión de la voluntad divina, y de alguna forma él se debilita, entre comillas, porque nosotros mismos restringimos a Dios. ¿En qué lo restringimos? En desobediencia, en la incredulidad, en nuestras propias torpezas, en nuestras propias imperfección, en buscando nuestros propios fines. Vamos a textos. Marcos, capítulo 6, versículo 4 y 5. Marcos capítulo 6, versículo 4, sí. Más Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces se fija, o sea, era el Hijo de Dios, pero estaba limitado producto de esa atmósfera y de esa realidad. Esa era la realidad. Salmo 78. Salmo 78. 78, 40, 41. Salmo 78, 40 y 41. Dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿Se fija? Aquí vemos dos textos que Dios quería llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, pero sus quejas obstruían el poder del Padre. Por eso la oración de reino, y lo enfatizo, es no hacer mi voluntad, es hacer la voluntad de Dios en la tierra. Entonces la falta de fe muchas veces impedía hacer su propio trabajo. Vamos a Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículos 26, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió el viento y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Dice que cuando llegó a la orilla, a la tierra, los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y dice, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Se fija? ¿Qué impedía que no pudiera hacer cosas más grandes? Eran dos fuerzas, una fuerza humana y la otra fuerza demoníaca. La fuerza humana es la que dudaba por qué tenía que llegar allá.
Y la fuerza demoníaca era lo que provocaba en el universo natural. Era lo que hablamos, esa potestad geográfica que estaba actuando para que no llegara a esta localidad. Mateo 14. Mateo 14, versículo 28. Dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hasta ahí iba todo bien. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero fíjese, hasta ahí todo iba bien. Pero al ver el fuerte viento, o sea, vio las circunstancias, vio lo natural, empezó a tener miedo. Y se comenzó a hundir. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia de él y dijo, hombre de poca fe. Ya enseñé eso que significaba. Hombre de poca fe. O sea, en un momento vino una explosión de fe, se le apagó. Se le apaga la fe. ¿Por qué se le apagó la fe? Por la duda. Vino una explosión de fe, pero cuando ya va Dios usando a otro nivel, se nos apaga la fe. No es cantidad de fe, sino que se apagó, se redujo totalmente. Se redujo toda esa fe. Y aquí ya no estaba cumpliendo la voluntad. La voluntad era que caminara en lo sobrenatural. Lo estaba estrenando. Había un estrenamiento en dos cosas. En la naturaleza y caminar sobre las aguas. Este es un trabajo de estrenamiento. Porque tenían que llegar a donde está el endemoniado gadareno. Porque una fuerza estaba dominando toda esa región. Pero este era un estrenamiento. Pero en el estrenamiento, él lo estrena, los deja. Pero ahí salen que desaprobados, porque dudan. Y no le está hablando solamente a Pedro, sino todos estaban dudando porque todos temían morir. Hoy el colectivo de la iglesia en general está así, temerosa, porque piensa que van a morir. Cuando lo que tenemos que hacer es apuntar con oración de reino. La oración de reino. La oración de reino cambia el ámbito. Pero muchos no tienen este conocimiento. Solo actuamos en forma natural. Caemos en el plano natural. Mateo 17. Voy a Mateo 17. Versículos 15 y 21. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús, dice el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Yo le hablé, ya le enseñé sobre esa palabra poca fe, sino que la fe se le disminuyó. Porque de cierto digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, o sea, te fijas, no es la cantidad no es la cantidad, sino cómo ejercito esa fe. No es la cantidad. Dice, como un grano de mostaza. Ese grano de mostaza dirá a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces, ¿por qué? Porque en el ámbito donde la iglesia va a trabajar es un ámbito totalmente sobrenatural. La iglesia tiene que meterse en el ámbito de lo oculto, aunque no practica lo oculto. Tiene que meterse al campo de las tinieblas, aunque no está en tinieblas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque está peleando con el enemigo.
Entonces, esto es donde tiene que la iglesia establecer la voluntad. La voluntad era de sanar esa criatura. En el caso nuestro, si lo hubiéramos puesto en el plano nuestro, mandémoslo al psicólogo, mandémoslo al psiquiatra. Primero habríamos hecho un estudio, psicólogo, psiquiatra, qué pastillas le están dando. Veríamos que no, que la voluntad de Dios es esa. No, hermanos, pero si estamos orando, es que la voluntad era sanarlo. Eso hay que escucharlo. Por eso Jesús le dice, generación incrédula. Por eso la oración de reino es conocer, entender la voluntad de Dios. Por eso Israel limitó el poder de Dios y ellos fueron forzados de ambular 40 años para estrenarlo. El estrenamiento era importante para entender que el deseo del plan de Dios era conquistar todos esos demonios y toda esa tierra. Veamos Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Versículo 16-19. Hebreos capítulo 3, repito, versículos 16-19. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyo cuerpo cayeron al desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? Según el texto, a causa de la incredulidad. Nunca fue la intención de Dios, sino el problema es que no estaban capacitados para poder pelear con esos gigantes. No podían entrar. Entonces, nosotros limitamos a Dios por la incredulidad, por el temor, por los miedos. Estamos siempre preocupados más en nosotros que en el reino. Y es traer la voluntad de Dios. El reino tiene que manifestarse aquí y ahora. Esa es la intención de Dios. Por eso tiene que agudizarse. Ese es el aspecto de una nación de reino. Dejen un punto, un paréntesis. ¿Por qué es importante? Pongan como punto. ¿Por qué es importante efectuar, ejercitar, expresar, liberar la oración de reino? Y pongan como subpunto centro de influencia que trae el enemigo. Centro de influencia que tiene el enemigo. Entonces, todo lo que nosotros podemos tener a veces en nuestros asuntos pequeños son ejercicios para las cosas macro, los más grandes. Pero ya cuando la iglesia tiene entrenamiento, ya la iglesia se capacita para lograr las tareas grandes. Usted un mapa, usted controlando, haciendo decretos silenciosos. Yo estuve en un lugar donde yo vi 2 tibetanos que corrían de un aeropuerto a otro aeropuerto, de un punto a otro extremo. 2 tibetanos caminaban de un extremo a otro extremo y estaban con unos rezos y hacían mantra. Y el Espíritu me dice, anda y contrarréstalo. Pero yo no entendía nada porque eran los primeros ejercicios de guerra espiritual. Entonces vino y justo hay otro siervo que me encuentro ahí y se acerca y me dice a mí, con voz profética, me dice, tú eres siervo de Dios. Me dijo, unámonos porque el Espíritu nos dice que contrarrestemos eso. Él no me conocía ni yo lo conocía, pero yo oí la voz de Dios. Pero ¿cuál era mi duda? Mi formación teológica. Mi formación de pensar. Entonces ellos se expresaban, nosotros hicimos lo mismo. Entonces él estaba en un lado, yo estaba en otro. Para anular, ¿qué es lo que quería? La intención era que destruir ese aeropuerto.
maldecir el aeropuerto, traer ruina al aeropuerto. Y entonces, ¿qué establecimos? Traer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y yo mismo estaba asustado, porque justamente donde yo viajé, no la pasé muy bien. Y estar en el aeropuerto estaba más preocupado en mis propias cosas y ojalá yo volviera pronto a mi casa. Y yo entre mí decía, ¿para qué vine a este país? Porque la estaba pasando mal. Y la intención de Dios me llevó a ese lugar, me hizo pasar por cosas que no voy a contar. No quería volver nunca más a ese país, pero era para que aprendiera ciertas cosas. Entonces, vamos a ver el por qué. Porque hay volcanes y lugares altos. Pongan como punto importante, vamos a ver los volcanes. Estos son lugares donde existen espíritus enemigos que están ahí. Volcanes y lugares altos. Estos son atracciones donde todo el mundo llega, los turistas llegan. Son atracciones naturales, pero en esas atracciones naturales se convierten en altares de sacrificio humano. Son altares de sacrificio humano para aplacar la ira de los dioses paganos. Son centro de pactos nacionales, esos volcanes. Por eso a veces muere gente, desaparece en la subida ahí. ¿Cuántos murieron? ¿Qué sé yo? Los volcanes son lugares altos, son dedicados. Hay demonios que trabajan de alta jerarquía ahí. Por eso la oración es hacer la voluntad de Dios y tomar control de esos lugares. Segundo, montes altos. O en el mundo espiritual se llaman montañas bajas. Hay volcanes y hay montañas que son altas y bajas. Esas montañas son hechizadas. Son hechizadas las lagunas que existen ahí. Son lagunas de adoración. Una vez yo estuve en un lugar, en una montaña, donde decía que una mujer de todo de amarillo salía ahí. Yo no vi nada, pero todos los indígenas decían que cierto tiempo aparecía y se llevaba los niños. Y después de cierto tiempo, 18 años, salían de ahí. Yo en lo personal no vi nada. Entonces, esos montes altos, hay lagunas de adoración. Y esta gente nativa adoraban. Tenían una influencia, controlaban el mundo espiritual de la gente sobre ese pueblo, sobre esa etnia. Los controlaban. Por eso cada cierto tiempo hay ciertos ritos. Por ejemplo, yo estuve en un lugar, en una cultura donde estudiaba antropología, donde tuve que estudiar algunas cosas, por ejemplo, donde se agarraban todas a puñete, mujeres se agarraban a puñete porque era parte del rito. Y todos peleaban ahí, se agarraban a puñete. Porque era parte del rito, del sacrificio, ver la sangre. De ahí terminaban la sangre. Todos ahora hacían una comida. Porque era parte del rito. ¿Por qué? Porque había una potestad que quería eso. ¿Se fija? Entonces son monte alto. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? ¿Se fija? Estamos entrando a niveles altos. Y ya no es una oración intercesora. Es hacer la voluntad de Dios en ese terreno. Lagunas, número 3. Las lagunas. Las lagunas en toda nuestra Latinoamérica, en los lugares donde estés, son dedicadas a leyendas, a cultos de demonios. Tenemos las 3 Pascuales acá en Concepción, la Laguna Los Méndez, los Custodios. Todos tienen una leyenda. Son lugares de maldición. ¿Por qué son lugares de maldición? Porque hay mucha gente que se ha ahogado ahí. Entonces están dedicados. Y ese lugar controla un ambiente, una población, un sector. Tenemos ríos y arroyos. Tenemos ríos y arroyos donde están los demonios. Aquí estamos hablando
ya le enseñé sobre espíritus ya geográficos. Dios, aquí los ríos y arroyos, aquí simbolizan influencia. Son influencias espirituales, donde las aguas se mueven y ellos quieren ese movimiento. Ellos quieren el movimiento. Y esos movimientos traen un portal, abren portales que están destinados para sacrificio y hechicería. Una vez, una oportunidad, me tocó ir a orar algo específico y de repente salieron dos aves como lechuzas y me siguieron. Nunca había visto como dos lechuzas siguiéndome. Y no querían que yo avanzara. No era porque tuvieran nido, sino porque esos espíritus querían que frenara, que no siguiera orando. Después tenemos los mares. De los tiempos antiguos, los mares se consideran como gran atracción mágica. Hay reinos profundos, hay reinos en los mares. Son centros de leyenda, son centros de mitología, son santuarios de adoración pagana, satánica. Y eso hay que resolver, por eso tenemos pescadores, por eso tenemos problemas en la pesca, por eso tenemos problemas porque trabajan mundos en los mares. Tenemos los bosques ahora, los bosques. Los bosques se han destacado por ser refugio a esconderse brujas, lugares altos, para practicar hechicería. Brujas para practicar hechicería. Fíjense que cuando yo fui a Shestown, un lugar alto en Inglaterra, yo nunca vi tantos fantasmas saliendo para que yo no fuera a desenterrar cosas ahí. Fantasmas. Y ese lugar tomaba control. Y era una ruta, eran rutas, incluso la persona que lo lleva ahí piensa que yo soy brujo. Piensa que vamos a hacer cosas porque muchos llegaban ahí y vimos altares. Entonces, controlaba toda una región completa esa brujería. Regiones completas, la gente amarraba intelectuales cada cierto tiempo, ellos iban ahí, hacían sus prácticas, controlaban las universidades que a través encontraba gente de élite, separaban el intelecto, pero ya seguían la secta. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Entonces, los bosques son santuarios, son guaridas de demonios, y donde ellos toman control de esos sectores. Son lugares predilectos, donde se mutilan animales, y donde Satanás toma control de esos territorios. Donde los magos, los hechiceros, ya obtienen su trabajo, su sello y su cultismo en esos lugares. ¿Me entiendes? Por eso es importante que nosotros tenemos que contrarrestar a través de la oración del reino todos esos territorios. Pero si yo voy así humanamente, voy con cosas naturales, yo no voy a afectar absolutamente nada. Y es el cuerpo de Cristo que tiene la obligación espiritual para que esos terrenos sean ocupados por ángeles, sean ocupados por Dios. Por eso hay un aspecto importante. Voy a enseñar algo más de la oración del reino. Es la oración de acuerdo, de 2 o 3. Pongan como subpunto. En la oración de acuerdo de 2 o 3.
que habla Mateo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo 18 y 20. Nuevamente dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ese acuerdo no es algo mío. Ese acuerdo es para establecer la voluntad del Padre sobre ese lugar. Ese es el acuerdo. Son peticiones personales, hay oración intercesora, pero la oración de reino es establecer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y es una forma corporativa. Por eso la oración de la iglesia, la novia de Cristo, tiene por objeto de extender el reino de Dios en la tierra. Y es por eso que la iglesia tiene que orar por un aspecto más importante ahora de la oración, de que Él venga, su segunda venida. Nosotros tenemos que orar para que Él venga. Para que Él venga. Vean Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Dice el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la oración nuestra. La oración de reino es hacer que Él venga. Que Él venga. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maldito. El Señor viene. Nosotros tenemos como iglesia establecer la oración de reino, orando para que Él venga y haga maldito a aquellos que no quieren aceptarlo a Él. Por eso la oración de reino es simplemente mencionar la voluntad de Dios ante Él. Si la iglesia no menciona la oración de su voluntad, Él está herido. Nosotros tenemos que establecer su voluntad. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Versículos 37 y 38. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaño de hombres. Y dice el texto: y sabrán
que yo soy Jehová. Él revela su voluntad de aumentar la casa de Israel. Es el plan, es su voluntad, aumentar la casa de Israel. Es el mismo principio que debemos nosotros también establecerlo. Y lo podemos ver en Isaías 62, 6 y 7. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la pongan por alabanza en la tierra. Entonces, el pueblo no puede guardar silencio. En el pueblo, una oración de reino no guarda descanso. Es establecer su deseo en Jerusalén. Es traer la admiración de Dios a la tierra. Isaías 45, 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Eso no exhorta, ¿ya? Eso no exhorta que debemos preocuparnos más que de nosotros. ¿De quién? De Él. De que Él manifieste su voluntad. Él ordena que dejemos nuestras preocupaciones de lado y nos acerquemos más a sus asuntos de Él. Por eso Dios desea profundamente que su pueblo le demande hacer las cosas de su interés, para satisfacer su corazón, no nuestro corazón, no nuestro interés. Esa es la oración de reino. La oración de reino no es petición, sino una oración de un comandante. Es una oración de autoridad. Es una oración de poder, de establecer su voluntad en la tierra. Somos reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10. Y eso nosotros como reyes y sacerdotes, traer su voluntad. Voy a Apocalipsis capítulo 1. Versículo 6. Dice: nos hizo reyes sacerdotes. ¿Para qué? Para nosotros, para sentirnos bien. Para nuestra esposa, nuestro esposo, para nuestra novia, para nuestros hijos. No, dice para Dios. Para Dios su Padre. Y Él dice: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Y el 5:10 dice: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice: reinaremos sobre la tierra. Eso es reinar sobre la tierra. ¿Y cómo vamos a reinar? Mire lo que dice, expresa en los siguientes versículos. Dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, y que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es una oración de reino. La oración de reino es establecer que Él tome todos esos dominios. Por eso Efesios 2 dice que estamos sentados en los lugares celestiales para gobernar con Él.
Él nos dice que todas las cosas están bajo sus pies. Y como están bajo sus pies, también están bajo los pies de la iglesia. Puesto que nosotros estamos sentados en el trono de su gloria. Efesios 1:20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el 2:6 dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando estamos en los lugares celestiales, nosotros oramos con una oración de reino para establecer su voluntad en la tierra. Por eso la oración de reino es orar desde el cielo a la tierra. Eso póngalo como punto importante en esa nota que están ustedes escribiendo. La oración de reino es orar desde los cielos hacia la tierra. Entonces, estamos orando por aquello que Dios ya tiene ocupado, su intención. Marcos 1:23. Marcos capítulo 11. 11, versículo 23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudará en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es la iglesia. La iglesia tiene que orar para manifestar su voluntad de Dios ante su trono. Por eso Dios se ha restringido su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, porque la voluntad ahora está sometida a la iglesia. Y ahora es la iglesia en la que tiene que liberar ese poder. Nosotros somos su reino. Y ahora Dios trabaja a través de la iglesia. A medida que la iglesia cumple con su ministerio sobre la oración de reino, ella va a acelerar su venida. Veamos segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 11 y 12. Dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Perdón, estoy leyendo Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 3. 11 y 12. Pues, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando, dice, apresuraos por la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose, será deshecho, y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, estamos estableciendo el juicio de Dios. Por eso, cuando establecemos juicio de Dios, estamos estableciendo su voluntad. Estamos afirmando su voluntad. Estamos trayendo su venida. Estamos cumpliendo su mandato. Y es por eso que Dios necesita la oración de la iglesia para Él abrirse camino, para poder ejecutar su voluntad. Esto es igual que el ferrocarril, para que ustedes puedan entender. Si yo pudiera decir que Dios es la locomotora, pero necesita los rieles. Y los rieles para que esa locomotora avance es
la oración de reino. La locomotora no va a avanzar si no hay más rieles. Dios no va a poder hacer más si no hay una iglesia que establezca su voluntad. Él no se va a mover. 1 Corintios, capítulo 3, verso 9. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso Dios llama a la iglesia a posar donde está el enemigo. Somos llamados a orar por la ciudad, a orar por el país, a orar por los continentes. Nuestro interés es expresar la voluntad. Orar nos demanda hacer batallas sobre principados, sobre potestades, para que quede nulo, se desautorice. Salmo 132. Salmo 132. Versículos 3 y 5. Dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre los lechos de mis estrados. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Se fija? Todo se había construido, pero no se había construido la voluntad de Dios en ese lugar. Él quería que hubiera una habitación para Dios. Cada vez que nosotros oramos por su voluntad, nosotros hacemos habitar Dios en medio de nosotros. Número 14. Número 14, 21. Más tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. Eso nos demanda Dios. Por eso la iglesia nos demanda que nosotros establezcamos su habitación espiritual en la tierra. Pero hoy día está plagado de bichos. Y hay que limpiar el terreno. Hay que sacar, hay que fulmigar espiritualmente. Y esa tarea es de la iglesia. Salmo 72, 19. Y voy terminando. Salmo 72, 19. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Toda la tierra llena de su gloria. Hoy Él todavía no está estableciendo la tierra de su gloria. ¿Por qué? Porque hay espíritus territoriales. Voy aterrizando el estudio. Porque hay espíritus territoriales que dominan, que controlan distintas áreas geográficas. Esas distintas áreas geográficas son donde ellos establecen su jerarquía satánica. Es donde hay el hombre fuerte, donde ellos gobiernan, operan y controlan la geografía, la población y al individuo. Pueden ser avenidas, pueden ser calles, pueden ser ferrocarriles, pueden ser arroyos, pueden ser brazos de río. Ahí están esas cucarachas.
Y ellos adoptan cualquier tipo de nombre para controlar lugares. Es cosa de que ustedes puedan ver cómo Estados Unidos, mire, pueda estar viviendo lo que nosotros vivimos en octubre. Si ustedes ven cómo está, es lo mismo. Salen los cabros en bicicleta, hacen los mismos estragos, están saliendo oscuros, no tienen respeto a las autoridades. Entonces, eso mismo, ¿cómo está ocurriendo otra vez lo mismo en Francia? ¿Cómo esto mismo en Alemania, en Ámsterdam? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está controlando un tipo de personas. Y ahí hay que empezar a orar para que se establezca la voluntad. Qué distinto sería una marcha a Jesús, qué distinto sería una alabanza a Dios, qué distinto sería orar por nuestras naciones. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hay una cucaracha que ha tomado poder, se ha alimentado del odio, se ha alimentado del corazón y eso ha crecido y ahora ese subió de rango. Y ahora está operando. Entonces hay que identificar esa cucaracha, cómo se llama, cuál es su nombre, así como dice Daniel 10:20. En Daniel 10:20 habían dos cucarachas grandes. ¿Ya? Y esto eran identificadas, era un lugar geográfico determinado. Con esto estoy terminando, este es mi segundo término. En Daniel, fíjese, Daniel 10:20. Daniel 10:20, fíjese que Daniel, se calcula que ya Daniel en este pasaje, él tenía aproximadamente unos 80, 90 años. Daniel 10:20. Y ya él ve, pero fíjese, mire esto que quiero decir. Solo el profeta Daniel y un grupo empezaron a orar y a interceder. No fue la masa de gente. No fue la gente. No fue todo Israel, solo un grupo. Pero fíjese que un grupo logró crear una atmósfera de batalla tan grande que automáticamente ese hombre provocó una pelea tremenda en los aires. Y esa pelea tremenda en los aires dependía del futuro de la nación hebrea. Y en el 10:20 dice, y me dijo, ¿sabes por qué no he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él, el príncipe de Grecia, y vendrá. O sea, se fija, había una tremenda pelea y todo pasaba inadvertido. Entonces, hay batallas muy grandes. Pero hermanos, no se ganan con cosas naturales. No sé, aquí Daniel no escribió adictos de un rey, leyes de un rey, sino que tenía que ahora traer una oración de reino. Y identifica las potestades geográficas. Veamos Primera de Reyes. Mire, veamos Primera de Reyes. Le voy a decir los últimos textos. Primera de Reyes. Capítulo 20. Versículo 33. Dice, estos tomaron a aquellos hombres por buena augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y dijo, y traerle. Y Ben-Hadad entonces se presentó acá e hizo subir en un carro. Dice el texto. Subió. Y él dice, y dijo Ben-Hadad, la ciudad que mi padre tomó al suyo, yo la restituiré. Haz plaza en Damasco para ti como mi padre la hizo en Samaria. Y yo, dijo acá, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto y le dejó ir. ¿Qué hizo el profeta? El profeta fue viendo
lo que iba a acontecer ahí, porque es una pelea con los sirios. Ven a dar en un grupo satánico, una potestad tremendamente grande que estaba controlando Samaria. Por eso Dios nos habla hoy que tenemos que deshacer las obras del diablo, pero con oración de reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguna pregunta en esto? Estamos hablando solo de oración de reino. He dejado varias cosas pendientes, no alcancé a terminarlo. Pero yo quiero que ustedes vean, hay cosas que no se van a hacer, al menos que la iglesia poderosamente tenga que arrodillarse para mover constelaciones, ángeles, arcángeles, serafines, querubines y deshacer las obras del diablo. Muy bien, Paula ahí tiene la mano levantada. Vamos a abrir que le abran el micrófono. Sí. Hola, pastor. Hola, a hermana. todos. Yo quería preguntar por si hay, usted hablaba de que hay ángeles que son específicos para determinadas tareas, ¿verdad? Usted, por ejemplo, nos podría dar el nombre de los ángeles a quienes nosotros podríamos comisionar, por ejemplo, La casta de Miguel. para cosas específicas, para... Ajá. La casta de Miguel es un ángel de pelea. Ajá. Miguel y sus ángeles. Ujú. Tú puedes comisionar eso. ¿Se fija? ¿Solo Miguel? Migueles son miles, millones. Si quieres para pelear, para guerra espiritual, es Miguel. Ellos es lo mismo que tú, para que me pueda entender. Para arrestar a un delincuente hay dos, son policías, pero hay dos grupos. Son los detectives y son los carabineros. No hay nadie más. Entonces, ¿a quién apelamos nosotros? Son hartos policías, son hartos detectives. Pero los detectives van a operar porque hay una orden judicial de un juez. Pero un policía local, yo puedo a alguien retenerlo y tengo que llamar, no a los detectives, tengo que llamar ¿a quién? A carabinero. ¿Me explico? O sea, un ejemplo burdo, pero para que lo puedas entender. En eso tú tienes acceso. Llamar para que vaya y pelee las buenas batallas. Por eso, echar buenas batallas en la fe. Pero vamos a llegar a ver tipos de ángeles que están en la Biblia. Pero por lo menos para orar, para guerrear, tú tienes que nombrar a Miguel y sus ángeles. Ya. Quería hacer más bien un comentario. Usted decía que bastaba un grupo reducido de personas como para hacer este tipo de oración de reino y cambiar atmósferas, ¿verdad? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo veo que hay muchos cristianos que están súper perdidos, están sin tomar conciencia de lo que realmente está pasando. Y a mí, en lo personal, me está generando mucha rabia eso, de ver tantos hermanos que están tan perdidos, tan desorientados, que no tienen idea de lo que está pasando. Ellos acatan ciegamente todo y creen ciegamente todo lo que está pasando y no hay discernimiento. Eso. Entonces, basta con que sea un grupo reducido de personas quienes hagan esta oración. Yo sé que hay muchas personas en el mundo que tienen conciencia de lo que está pasando, de los hijos de Dios, pero basta un pequeño grupo de personas que haga este tipo de oración como para que se pueda cambiar. Exactamente, por eso hablamos del acuerdo de 2 o 3. Uh-huh.
El acuerdo de 2 o 3. Si tienen revelación, cambian ámbito. Amén. Ok, gracias, pastor. Sí, mi querida Rafael. Aquí cuando habla de las lagunas, los bosques, los ríos, todo esto, nos tenemos que poner de acuerdo, ir a esos lugares para establecer la oración de reino, ¿verdad? Sí, vamos a llegar, porque no alcancé por el tiempo, pero cuando hablemos de armas territoriales, ahí vamos a ver a aquellos que están capacitados, entrenados para hacer, por ejemplo, libaciones, pactos con sal, pactos con aceite. Pero eso lo vamos a ver en otra clase, pero más detallado. Ya. Usando la oración de reino. Estuve caminando por aquí en San Pedro y en un bosque conseguí una imagen tallada en un árbol de Astarot. Entonces, claro, ese momento no cargaba para tomarle la foto y eso me quedó dando vuelta porque dije, esto es un lugar que se tiene que hacer una liberación, como dice usted aquí, pues, pero ponernos de acuerdo varios para ir. Eso, entonces, para dejarlo nulo. Voy a ir y tomar la foto para enviárselo a usted para que vea la magnitud de lo que está tallada y pintada en color oro y todo, pues. Eso. Vamos a aprender eso. Pero eso estamos aprendiendo paso a paso todo esto, mis queridos hermanos. Repasen esto. Yo acabo de grabar, les voy a mandar nuevamente para que repasen. Pero lo importante de esto es que estamos aprendiendo la oración de reino. Esta es la oración de reino. Es traer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Voy a terminar orando al Señor, agradeciendo por este momento al Padre. Señor, yo te bendigo en esta hora, Padre, por darnos esta gran bendición de poder establecer los principios que siempre han estado. Y pedimos que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro oficio, a nuestros llamados, podamos, Señor, conectarnos como cuerpo. Señor, con un punto, con un objetivo, de establecer tu voluntad aquí en la tierra. Somos seres imperfectos, pero día a día pedimos que tu palabra nos santifique y nos limpie para ejecutar tu voluntad aquí en la tierra. Bendice a todos los que estuvieron hoy, Señor, conectados, y que sea esta palabra, Padre, que hayan aprendido y que la atesoren en sus corazones. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga ricamente. Que Dios les bendiga a cada uno. Maneja con cuidado, Romina. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos, mis queridos. Que Dios los sostenga. Ya, en un rato más estoy en Facebook, así que ahí voy a estar ministrando. Ya. Un abrazo, los quiero mucho. Sí. Maneja con cuidado. Sí. Después voy arrancando los pacos. Después te envía bien el audio porque usted sabe que a mí se me corta. Sí, yo te mando el audio. Ya, bendiciones. Gracias, mi querido. Dios los bendiga a todos. Chao, bendiciones. Bendiciones. Chao, bendiciones.